Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecido lunes, hermanos, hermanas, amigo, amiga, que fielmente te pones a escuchar la palabra de Dios a través del ministerio Palabra Viva y Eficaz. Como decíamos, bendecido lunes, este lunes 20 de abril del 2020. Esperamos que estés con salud, con bendición, con protección de lo alto. Esperamos que tu familia esté bien. Esperamos que la palabra de Dios te haya llenado en esta semana, en este fin de semana, a través de alguna predicación, a través de alguna alabanza, a través de la oración. Y mientras nuestros hermanos y hermanas comienzan a agregarse en este tiempo de estudio de la palabra, antes de orar, vamos a comenzar con el Salmo 112. Salmo 112. Vamos a tener esta lectura primero. Lo vamos a leer todos aquellos que tengan ahí la Biblia a mano. Y después vamos a ir al estudio el día de hoy, que es el libro de Hechos. Hechos capítulo 5. Entonces, si usted tiene ahí su Biblia, si por favor me acompaña al Salmo 112. Vamos a comenzar de esta manera el estudio del día de hoy. Y el Salmo 112 dice la palabra de Dios, Salmo 112, estamos leyendo todos juntos: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. 112:5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. De esa manera, hermanos, amigos, hemos comenzado el estudio de hoy, que va a estar en el libro de Hechos. Antes de orar, si usted me quiere acompañar al libro de Hechos, capítulo 5, pero vamos a orar después de haber leído este precioso Salmo 112. Así que vamos a orar delante del Señor. Padre, gracias por esta cantidad de hermanos, hermanas, Señor, que se unen, nos unimos en acuerdo para recibir la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, quien nos ha quitado, quien nos ha removido de este presente siglo malo, que nos ha llevado, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos ha sellado, el que nos guía, el que nos ilumina, el que nos sostiene en cada momento de nuestra vida. Señor, yo te pido bendición para cada hermano, cada hermana, cada familia, sus hijos, sus nietos, familia extendida, sus iglesias. Y te pido, Señor, que juntos podamos disfrutar este lindo estudio que tú tienes para nosotros el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te lo pedimos todo por favor, en el nombre de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Nuevamente bienvenido, hermano, hermana, amigo, amiga, aquellos que se están agregando a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. No vamos a ver todos los versículos del 27 al 42, pero el estudio de hoy está relacionado con la conveniencia que trae a nuestra vida obedecer a Dios. Obedecer a Dios nos conviene, es el título de este mensaje. Y con la primera pregunta que yo quiero comenzar es con esta. ¿Qué te ha pedido el Señor últimamente que hagas? ¿Qué te ha pedido que lo obedezcas?
¿Qué nos ha pedido el Señor? Que lo obedezcamos en manera íntima, en manera real, en manera práctica. Nos ha pedido que pidamos perdón, que obedezcamos en el perdón. Nos ha pedido que obedezcamos en cuanto a que es tiempo de restituir algo a alguien, ya sea emocional, espiritual, económico, familiar. Nos ha mostrado el Señor que es hora de hablar con alguien y perdonar o pedir perdón. Nos ha mostrado el Señor que tenemos que comenzar a obedecer en la falta de fe. Nos ha mostrado el Señor que últimamente que tenemos que obedecer en cuanto a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra iglesia, nuestro ministerio, yo no sé. Lo dejo en tus manos, pero yo quiero llevarte a través de este estudio lo que sucedió con los apóstoles del Señor cuando son detenidos por las autoridades judías, por los saduceos. Ahí si usted lee el 5:17 de Hechos, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Fíjese el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué vida? Por supuesto, la vida en Cristo, el Evangelio de Cristo. Vamos a empezar a ver 4 razones para obedecer. Ahí los voy a ir llevando a través de la historia, qué es lo que pasó con los apóstoles cuando son detenidos y liberados por un ángel. Y no le pide no se escondan, no les dice huyan o traten de huir. No, les dice: vayan y muéstrense en el mismo templo del que habían sido sacados y llevados presos. La primera razón para obedecer, hermanos, está en el versículo 29 de esta historia. Si usted sigue leyendo el 21 al 28, los saduceos, aquellos que habían detenido a los apóstoles, cuando se les informa que ya no estaban en la cárcel, es más, estaban hablando la palabra de Dios. En este caso, la obediencia estaba relacionada con la firmeza al compartir la palabra de Dios. Ese es el caso de los apóstoles. Usted y yo lo vamos a aplicar a cualquier tipo de obediencia que el Señor nos esté pidiendo. La clave está en el versículo 29 en cuanto al primer punto que quiero tratar. Razones para obedecer. Primero, ojalá que a usted le guste anotar y que pueda tomar nota. Si usted necesita el estudio, usted me manda una notita, un mensajito por WhatsApp o por Messenger, o me avisa por Facebook y yo le mando cada estudio que compartimos si usted lo quiere tener y lo quiere compartir con alguien más. Primer punto, la obediencia a Dios es un trabajo que yo debo decidir realizarlo. Qué feo cuando vemos que hay que motivar al Hijo de Dios para que obedezca. Hermano, hermana, por favor, mire que estamos orando, tiene que tomar esta decisión, tiene que obedecer, el Señor le ha mostrado, y pasa el tiempo, y no se toma ninguna decisión. La obediencia a Dios es un trabajo que yo debo realizar o que usted debe realizar. Hechos 5:29, Pedro le responde y los apóstoles a estos sacerdotes le estaban diciendo: no hablen más ni del nombre, no hablen más ni del evangelio, no hablen de nada. En el 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense que en el 30 el apóstol les explica por qué estaban obedeciendo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. 31 y 32 vamos a ver en algunos minutos a qué se refiere en esos versículos la obediencia. Pero nos anclamos un poquito en el 29. Pedro y los apóstoles decidieron realizar el trabajo de obedecer lo que el Señor a través del ángel les había mandado. Usted recuerda el pecado de Saúl, por ejemplo, que obedeció en parte, ¿verdad? Usted puede leerlo ahí en 1 de Samuel, capítulo 15.
Si usted me acompaña, vamos a leerlo todo juntos, porque es una linda concordancia con lo que estamos viendo. Primera de Samuel, capítulo 15, fíjese el versículo 22 y 23. Saúl había obedecido a su manera, lo que comandaba Dios a través del profeta Samuel. Saúl creía que lo hacía en parte y que Dios lo iba a tomar en cuenta. Fíjese el versículo 22, 15-22 de Primera de Samuel. Y Samuel dijo, el sacerdote, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Empezamos este estudio diciendo, ¿qué te está pidiendo el Señor que obedezcas? Primer punto, la obediencia es un trabajo que yo debo decidir que lo voy a realizar o no. No queremos ser como Saúl, no queremos ser como alguno de los jueces, no queremos ser como alguno de los personajes de la palabra. No queremos ser como Sansón. Obedecía en parte, vivía en parte en comunión con Dios, vivía en parte en el mundo. Queremos obedecer. Cuando escuchamos la voz de Dios a través de cualquier medio, un sueño, una visión, la lectura de la palabra, cuando alguien te da una palabra, una predicación, una alabanza, usted y yo sabemos cuando Dios nos está pidiendo una obediencia. La obediencia de entonces a Dios es un trabajo que yo debo realizar, no lo puede hacer otro por mí. Segundo punto, la obediencia a Dios es una manera mínima de pagar la deuda de nuestra salvación, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Fíjense en el libro de Hechos, hay 5. Vamos al 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Está diciendo Pedro y los apóstoles, no podemos pagar de una manera práctica ni con nuestra vida lo que el Señor Jesucristo, el que ustedes han rechazado. No podemos pagar de ninguna manera lo que Él ha hecho, pero de alguna manera obedeciendo estamos mostrándole nuestro amor, estamos mostrándole que aunque nunca podemos pagar esa deuda de la cruz, el pago por nuestros pecados, lo que Él hizo, pero de alguna manera es una mínima parte que lo reconocemos cuando obedecemos. Jesús pagó por nosotros todo el precio del pecado en la cruz. Nosotros estamos en deuda con Dios siempre, en Cristo. Eso nos tiene que motivar para obedecer. Eso nos tiene que motivar para obedecer. Razones para obedecer. La obediencia a Dios es un trabajo que yo lo debo realizar o usted lo debe realizar. La obediencia a Dios es una deuda o es una manera mínima de tratar de pagar esa deuda que tengo con el Señor por el perdón de mis pecados y por la vida eterna. El tercer punto que quiero compartir, hermanos, en cuanto a las razones para obedecer. La obediencia es un gozo que va a ser consumado cuando obedecemos. Si usted me acompaña a Hechos 5:41, del versículo 33 en adelante, usted puede ver las palabras de un tal Gamaliel, era un hombre muy, muy respetado en cuanto al estudio de la ley de Moisés, y él le dice a los otros sacerdotes, no se metan con estos hombres, si esta obra no es de Dios, nada va a pasar, si esta obra es de Dios, no nos veamos nosotros luchando contra Dios. Los azotaron, los dejaron salir, fíjense el versículo 40, y convinieron con él, con este Gamaliel, los otros sacerdotes, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Fíjense el 41. La obediencia es un gozo que se consuma cuando obedezco. El 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido
o de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hermanos, cuando vemos los resultados que Dios tiene preparados para después que obedecemos, nos llenamos de gozo. Usted ha tenido situaciones en su vida como creyente, como yo las he tenido, que después de obedecer, aunque a lo mejor había gente en contra, familia en contra, yo no sé, situaciones donde muchos decían, estás equivocado lo que vas a hacer. Pero cuando usted dijo, yo estoy obedeciendo a Dios, cuando el Señor nos llevó a esa victoria, usted y yo sabemos que hubo un gozo tremendo. El Señor nos está pidiendo al día de hoy, hermanos, y más en esta situación especial, como decimos, el Señor nos está pidiendo que obedezcamos, seguramente en algún área. La iglesia de este proceso que estamos viviendo a través de no poder reunirnos, hermanos, la iglesia va a salir purificada. La iglesia va a salir diferente. Le puedo asegurar que la iglesia de Cristo no queda igual a través de esto. Ojalá que el Señor nos lleve a cada uno individualmente a través de la obediencia para que podamos finalmente en el futuro sentir ese gozo, decir, Señor, gracias que me diste la valentía, la fe de poder obedecerte, aún en esta decisión tan difícil. Gracias por el gozo que siento ahora, por lo que tú has hecho en mi vida. Alguien dijo en una ocasión, si no obedecemos cuando Dios nos habla, en realidad estamos diciendo que no confiamos en Él. Cuando no obedecemos, cuando Dios nos habla, en realidad estamos diciendo que no confiamos en Él. Razones para obedecer. La cuarta razón, hermanos, la obediencia es una decisión que debo practicarla. La debo practicar. No es algo teórico, no es algo que se produce en un sueño. Qué lindo sueño que tuve y el Señor me mostró esto y yo servía o tomaba esta decisión, obedecía. No, la obediencia es una decisión que es práctica, es practicada. El Señor lo ve, yo lo veo, los que me rodean lo ven y es para bendición. En Hechos 5:42, fíjese que los apóstoles, fíjese cómo siguieron. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La obediencia a Dios es un trabajo que uno lo debe realizar. La obediencia a Dios es una deuda que de alguna manera estamos mínimamente pagando al Señor o mostrándole nuestro amor por lo que Él hizo en la cruz. La obediencia es un gozo que se consuma después que obedecemos. La obediencia es una decisión que debe ser practicada. Pedro y Juan, los apóstoles, decidieron obedecer sin importar las consecuencias. Cuando el Señor nos habla, hermanos, aunque el Señor tenga preparadas consecuencias por esa decisión, pero van a ser consecuencias que me van a llevar a la victoria en mi vida espiritual, mi vida familiar, mi trabajo, mi familia, mi iglesia, mi ministerio. Hay veces que obedecer se contrapone con la razón. Yo tengo que obedecer, pero si pasa esto. Yo tengo que obedecer, pero si dicen lo otro. Yo tengo que obedecer, pero ¿qué sucede si esto no es de la manera que yo quiero que sea? Cuando interponemos la razón con la obediencia a Dios, no vamos a tener bendición. No vamos a sentir ese gozo que solamente llega, hermanos, después que obedecemos. Cerramos los ojos y decimos, Señor, tú me has hablado y yo tengo que obedecer. Hemos visto las razones para obedecer. Vamos a ver ahora los requerimientos necesarios para obedecer. ¿Voy a obedecer cualquier cosa que escuche, cualquier voz que me hable, cualquier persona que me dé un consejo, hace esto, hace aquello? No. El cristiano tiene el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, nos motiva, nos habla a veces de varias maneras, aunque muchas veces somos rebeldes. El primer punto, el primer requerimiento, hermanos, de cuando obedezco a Dios, tengo que tener una información previa. Tiene que ser una información que venga de Dios.
No del mundo, no de las amistades, no aún de lo que se le ocurre a lo mejor a mis hermanos o hermanas en la fe, a mis líderes. Uno recibe lo que el Señor nos da para hacer. Por eso cuando obedecemos, lo hacemos con alegría, con gozo, sin importar lo que los demás digan. Si es de Dios y me dio la información previa de que es de Él, voy a obedecer con confianza. Fíjese en el 5, 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Tiene que haber una información previa de parte de Dios en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, en tus decisiones. Tiene que ser algo que no te deje en paz. Tiene que ser algo que vos digas: yo no puedo dejar de obedecer en esta área porque Dios me habla, Dios me ha hablado de varias maneras, no puedo dejar de obedecer. Requerimientos para obedecer entonces. La obediencia a Dios debe tener una información previa dada por Dios. Segundo punto, la obediencia debe ser intencional. Una vez que tengo la información de lo que el Señor quiere en lo que obedezca, debo poner en mi intención, debo hacer un principio en mi vida, orar y pedirle al Señor guía para cómo voy a tomar esa decisión que Él me está pidiendo que yo tome. Váyase conmigo al libro de Proverbios, Proverbios 8. Vamos a Proverbios 8. Fíjese el versículo 32 en adelante. Proverbios 8, 32 en adelante. Ojalá que usted lo pueda buscar en su Biblia. Ahí le doy tiempo para buscarlo. Proverbios 8, 32 en adelante. Dice el 32, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Obediencia. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. ¿De quién? De parte de Dios. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Está hablando de la presencia de Dios. ¿No dice la palabra, acerquémonos ahora confiadamente al trono de la gracia? Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. El 35, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Volvemos al libro de Hechos, capítulo 5. Requerimientos para obedecer. Primero, debe ser una obediencia con información previa. Hechos 5, 19, 20. Segundo punto, esta obediencia debe ser intencional. Debo tener la intención de obedecer. Los apóstoles ahí en el 20 tuvieron intención de obedecer, reciben la información y en el 21 ya cumplen con la obediencia a Dios. Fíjese lo que dice el 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando llegan a la cárcel, los apóstoles ya no estaban. Obedecieron al instante las palabras del ángel y estaban predicando en el templo de mañana. ¿Y por qué aclara la palabra de mañana? Era cuando era el mayor movimiento de gente. Era cuando se tomaban decisiones inclusive de comerciales. Era cuando la gente caminaba. Era seguramente el tiempo cuando se llevaba el sacrificio de la mañana, a la primera hora prácticamente de la mañana. No estaban hablando a 1 o 2 o 5 personas. Obedecieron totalmente y a lo mejor decenas o cientos de personas, aún en contra de lo que el mundo a través de los sacerdotes judíos le pedía, los sacerdotes obedecieron la palabra de Dios. Otro requerimiento o requisito para que la obediencia sea efectiva debe ser una obediencia inmediata. Leímos ahí 5:21. El ángel les habló, ya fueron caminando y obedecieron. Y acá yo escribí 2 cosas, hermanos, que yo he visto, a mí me ha servido mucho esto que escribí acá, porque hay veces que a mí el Señor me ha mostrado que yo he desobedecido por no aplicar esto. Y la primera frasecita, en cuanto a que la obediencia debe ser inmediata, si no obedezco hoy, es una forma de desobediencia.
Eso es lo triste, ¿verdad? El Señor a lo mejor en su gracia, aunque tomamos la decisión que Él quiere de acá un mes, de acá un año, de acá 6 meses, de acá 15 años, el Señor igual nos bendice, pero de alguna manera ese tiempo que yo tardé en obedecer lo que Él me pide claramente que yo tengo que cambiar o que hacer por Él o para Él, si no lo hago hoy, inmediato, en el momento que Él me lo muestra, es una forma de ser desobediente. Segundo punto, el razonamiento mío o suyo, la razón puede esperar. Usted puede a lo mejor tomar 10 años para cambiar de una idea que usted tenía a cambiar a otro concepto, otra idea. La razón, la mente del hombre puede esperar, pero la obediencia a Dios no. Y le digo por qué. Cuando el Señor nos pide que actuemos como en obediencia en algo, hermanos, no solo nos va a modificar a nosotros y bendecirnos, el Señor quiere que lo hagamos inmediatamente porque va a bendecir a otros. La gloria de Dios se va a manifestar también en la vida de otros a través de nuestra obediencia, por eso tiene que ser inmediata. Otro punto, requisitos para la obediencia. La obediencia debe ser inflexible. La obediencia a Dios debe ser inflexible. Fíjese, Hechos 5, 28. Le dicen los sacerdotes en este concilio a los apóstoles, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La obediencia a Dios tiene que ser inflexible. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge está desparramando? ¿Cuál es el problema o el peligro tremendo al que se enfrenta el cristiano hoy, hermanos? El cambio en la doctrina, la flexibilidad de las doctrinas que no debieran tener ni un milímetro de desvío. No solo que lo encontramos en muchos líderes lamentablemente evangélicos, lo encontramos con el líder desde Roma, donde prácticamente blasfemia tras blasfemia bíblica en contra de Dios, en contra de la santa doctrina, prácticamente se escucha todos los meses o cada 2 o 3 semanas. Cuando somos flexibles en la obediencia, seguramente estamos siendo flexibles también en la palabra de Dios. Y así como le digo que yo creo que la iglesia de esto va a salir transformada, algunos para bien, otros para mal, a lo mejor con enfriamiento, alejamiento, yo no sé. Yo creo, hermanos, que el tiempo se acerca que el Señor viene. Yo creo que, aunque a lo mejor quede mucha menos gente en las iglesias, aquellas que siguen este consejo, pero yo creo que hay que mantenerse inflexible más que nunca en la doctrina. No porque si decimos esto lastimamos a alguien, y por qué vamos a hablar de la sangre, y por qué del pecado, y por qué de este tema, y por qué de la desobediencia moral y la inmoralidad. Es que vamos a lastimar a alguien. Bueno, si somos flexibles en lo que la palabra me dice, voy a ser flexible también en mi obediencia. Y recuerde esto que escribí también, que me gusta porque lo escribí, ¿verdad? Obediencia selectiva en realidad es sinónimo de no obediencia. Está bueno, ¿verdad? Obediencia selectiva, esto sí, esto no, esto sí, esto no, aunque Dios me lo pida. Obediencia selectiva es sinónimo de no ser obediente. Requisitos para obedecer: tiene que haber una información previa de parte de Dios, tiene que ser una obediencia intencional, tiene que ser inmediata, la obediencia tiene que ser inflexible. Por último, la obediencia, hermano, hermana, joven cristiano, yo te pido que la obediencia la cumplamos con pasión por el Señor. Ahí en Hechos 5:42 lo volvemos a leer. Y todos los días, después de haber sido azotados, humillados, maltratados, fíjese cómo termina esta historia en el capítulo 5. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
El Señor quiere que cumplamos la obediencia con pasión, hermanos. No de a poco, no parte sí, parte no. ¿Qué nos está pidiendo el Señor al día de hoy, en este tiempo único que la iglesia está pasando? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que obedezcas. Principalmente en tu área emocional, espiritual, matrimonial, familiar, ministerial. ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas? ¿O qué me está pidiendo a mí el Señor que hagamos? Vamos a obedecer. Ahí Romanos 6:17. Dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis enseñado. Hermano, hermana, usted y yo conocemos la sana doctrina. Usted y yo conocemos la palabra de Dios. Es tiempo de empezar a obedecer. Primero yo, y también lo motivo a usted. Cuando escuchemos la voz de Dios, hermanos, obedezcamos rápidamente, inmediatamente, seamos inflexibles, hagámoslo con pasión, hagámoslo de manera intencional. Ya para terminar, me gustaría leerte lo que dice 1 de Pedro 1:2, antes de orar por usted. La palabra dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así como obedecimos en algún momento de nuestra vida para recibir a Cristo, obedecimos por fe, que el Señor nos dio, ni era nuestra la fe. ¿Por qué no crecer espiritualmente en nuestra santificación, en nuestra vida espiritual como cristianos? ¿Por qué no aprovechar este tiempo, hermanos, para obedecer de la misma manera, como aquella vez que dijimos, sí, yo quiero recibir a Cristo? ¿Por qué no empezar a obedecer en todas las áreas que el Señor nos está pidiendo que obedezcamos? Vamos a orar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tus apóstoles, mi Dios. Gracias por ese tremendo cambio que se produjo en ellos después de verte resucitado, Señor. Gracias por el apóstol Pedro, Juan, los otros apóstoles que valientemente obedecieron y siguieron predicando a Cristo. Señor, yo te pido por mi vida, por cada hermano, cada hermana, cada familia cristiana, Señor, llévanos a través de este proceso, en este tiempo difícil para la iglesia. Llévanos en obediencia, Señor, por favor. Yo sé que hay decisiones que se deben tomar. Yo te pido que la palabra que ha llegado a cada corazón de una manera diferente, yo te pido que podamos obedecer como lo hicieron tus apóstoles en este capítulo 5 del libro de Hechos. Yo bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus ministerios, sus dones, bendigo sus familias, sus trabajos, su salud. Te suplico, Señor, que nuestra prioridad para todos sea obedecerte de manera inmediata. Porque te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Cristo vive.